Saludos mortales, bienvenidos a Mundo de los No Muertos. Por cuestiones personales quise cambiar un poco la voz, debido a que cuesta mucho grabar con la anterior voz que oyeron. Sin embargo, el saludo y la despedida serán con la antigua voz. Bien, vayamos a lo que venimos. El título es América sin el cristianismo. Les voy a explicar por qué. Hace poco tiempo vino un cristiano terrorista fanático evangélico religioso de mierda en internet, y para colmo de la idiotez dice ser ateo. El texto de este terrorista apoyador de masacres y torturas decía lo siguiente: Yo estoy de acuerdo con la conquista de América. Seguiríamos viviendo en viviendas de paja y barro si no fuese por ese incidente. Y con la Segunda Guerra Mundial también. La tecnología avanzó muchísimo desde ese entonces. No hay mal que por bien no venga. Pero qué tipo más bruto, por favor. Cuando llegaron tus compadres asesinos de la Inquisición y demás, ya lo que eran los aztecas, incas, vivían en casas de piedra, bruto, además de que construyeron grandes monumentos que son preservados a través de la historia. Los aztecas eran tan ricos en poder que cuando llegaron tus camaradas asesinos de civiles, torturadores, traicioneros, estos les entregaron oro. Nuestros descendientes ya sabían lo que era la astronomía, tenían su propio lenguaje, escritura, arquitectura, juegos, música. Por ejemplo, los aztecas escribían por medio de dibujos, los incas tenían un sistema muy complejo de comunicación por medio de hilos. Jugaban el juego de pelota, poc, ta, poc, todo eso lo destruyeron tus camaradas. ¿Eso es evolución o destrucción? Que quede claro que no estoy de acuerdo con los sacrificios humanos, pero si tú quieres cambiar algo hay otras formas de hacerlo, no destruyendo una ciudad entera con todos sus patrimonios artísticos, culturales y personas, imbécil. La ciudad que destruyeron tus compadres asesinos y destructores, conocida como Tenochtitlan, era un lugar con una cultura rica, llena de conocimientos, arquitectura que se perdieron totalmente gracias a tus compadres de aquel entonces. Además, lo que no podemos dejar de lado lo que fue la esclavitud a la que fuimos sometidos gracias a tu forma de pensar cristiana. Lo que tú mencionas no fue un desarrollo, fue más bien un reemplazo y destrucción de culturas, pero no desarrollo, porque tal vez dejaron de hacer sacrificios humanos, pero a tus camaradas como les encantaba quemar vivo a alguien por creer en un dios diferente. Eso es destrucción, no desarrollo. Lo que tú de seguro comes y muchos cristianos que les encanta hablar mal de otras culturas es el chocolate, que es gracias a nuestros antepasados de ese tiempo. De seguro pensabas que eran de Inglaterra. No, bobo, se lo debemos a ellos. Eso fue una de las pocas cosas que logró sobrevivir. Vamos a mostrarte los ranchos que construían nuestros antepasados. Esa fue lo que alguna vez se llamaba la pequeña ciudad azteca Tenochtitlan. Menudos ranchos los que construían los aztecas, ¿no? Cabe decir que esta ciudad fue destruida por tus amigochos asesinos cristianos fanáticos evangélicos terroristas religiosos de mierda. No solo hacían la guerra, también eran muy hábiles comerciantes, que aprendían las lenguas de los pueblos con quienes comerciaban, disponían de medicinas para curar los males. Como todo pueblo era una cultura entera, practicaban buenas piezas de joyería con oro. Según el azteca Mixtli, nube oscura, cuando los aztecas les dieron piezas de oro a los cristianos, que llegaron a este continente, estos lo que hicieron fue derretir el oro, sin tener ninguna apreciación por el arte. La diferencia entre los cristianos y los aztecas es que al menos los aztecas dejaban a los pueblos a quienes conquistaban, honrar y adorar a sus dioses, o sea que guerreros y conquistadores sí eran, pero no destructores como tus compinches. Miren esto, esta es otra prueba del subdesarrollo de los aztecas. Esta es la piedra del sol, se puede encontrar en el Museo Nacional de Antropología de México. Este disco increíblemente trabajado muestra el subdesarrollo de los aztecas. Pesa 24 toneladas, imaginen el gran trabajo que se necesitó para construir esta pieza, además de manos expertas que supieran manipular estos materiales. Esto nos muestra una cosa, que nuestros antepasados no estaban tan atrasados como dicen los terroristas. Eso no es más que una excusa para justificar la tortura y muerte, como les encanta hacer. Para nuestra dicha, este artefacto no caerá en manos fanáticas religiosas. Estoy seguro que toma su tiempo memorizarse todos los detalles que tiene esta pieza de arte, una muestra de la inteligencia y habilidad que tenían los aztecas.
La escultura de la diosa Coatlicue, esta colosal escultura mide 2,50 metros de alto. Esta escultura tuvo que ser escondida de las manos de los cristianos fanáticos terroristas. Yo no veo aquí una monstruosidad como dicen los terroristas, veo una pieza histórica que demostraba el arte de los aztecas. Sin embargo, esta obra es odiada por los cristianos terroristas fanáticos, porque tiene un collar hecho con manos y corazones de humanos sacrificados. Pero ojo, para los cristianos torturar a alguien eternamente en lamento y dolor extremo sin descanso, eso sí es bien visto para ellos. Lamentablemente no pude encontrar muchos monumentos más, ya que los cristianos se esforzaron inalcanzablemente en destruir la historia de los aztecas y su legado a través del tiempo, ya que su principal ciudad era Tenochtitlan, y la destruyeron cual pasatiempo de ellos destruir. La mayoría de las cosas de mayor tamaño que se han recuperado del imperio azteca han sido esculturas, pero monumentos resultó difícil conseguir mucho, por las anteriores razones. Otra cosa que se me olvidó decirles que hasta nuestras lenguas originales las destruyeron tus amiguis. Entonces tenemos, esclavitud, destrucción de pueblos, prohibición de otras religiones, destrucción de nuestras lenguas originales, destrucción de la cultura, tortura, la enfermedad que trajeron los cristianos que aniquiló a muchos americanos, destrucción de nuestros juegos tradicionales. ¿Alguna vez no se han preguntado por qué hay tanta ignorancia acerca de los juegos que jugaban los indígenas de América? Simple, porque todo lo destruyeron los amiguis, del sujeto al que estoy criticando. ¿Desde cuando la destrucción de algo es desarrollo? Tal vez hayan traído cosas positivas, pero fue mucho más lo negativo que lo positivo que hicieron. Destruyeron más de lo que hicieron. La esclavitud y la destrucción no son desarrollo. Bájate de una vez de ese mundo, cristiano fanático terrorista. Hasta los calendarios y las fechas tradicionales las removieron de nuestra vida. Ahora vamos con los mayas, veamos los ranchos de paja y barro, que construyeron ellos. Estas construcciones son de Chichén Itzá, en México, muestran también el subdesarrollo de los pueblos precolombinos, tanto así que nombraron esta zona Patrimonio de la Humanidad y es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Así estarían de subdesarrollados para ganarse esos puestos. Esos edificios de paja y barro se ven como de piedra sólida, ¿no? Esta es la pirámide llamada el Templo de Kukulcán o el castillo. Cada uno de sus escalones representan cada día del año, que son 365 según su calendario. Sus conocimientos de astronomía eran tales, que se puede ver en cada equinoccio, a Kukulcán el dios serpiente, bajando por las escaleras gracias a unos efectos de luz y sombra. Dime qué cultura de casas de paja y barro tendrían tales conocimientos en arquitectura y astronomía. No seas bestia y piensa lo que vas a escribir. Este es un complejo del juego de pelota, POC, POC, consistía en atravesar con la pelota los aros de los muros, que se puede ver justo ahí. Para construir un muro y aros como esos se necesitaron de conocimiento sobre arquitectura o construcción, además de disponer mano de obra y materiales. Más edificios de paja y barro de Chichén Itzá. El observatorio, el caracol. El cenote sagrado. El templo de los guerreros y de las 1000 columnas. Yéndonos ahora para Guatemala conseguimos la pirámide de la Danta, que no es tan famosa pero por eso no deja de ser increíble, sobre todo para culturas de casas de paja y barro. Se piensa que es de 2 milenios antes de nuestra fecha. Se sabe que es la pirámide más alta en toda América, mide unos 72 metros superando en volumen a la pirámide Keops de Egipto. Aquí les traigo un gráfico, para que se imaginen las proporciones de esta enorme pirámide. Increíble, ¿no? Cabe decir que los mayas ya tenían conocimiento del cero, antes que los cristianos fanáticos católicos torturadores evangélicos terroristas asesinos genocidas de mierda. No tengo más que agregar de los mayas, ya que se haría muy largo el vídeo, aunque creo que con todo lo que dije y mostré, destrocé la opinión del terrorista del cual hablo. Otra cosa es que los cristianos fanáticos de ese tiempo eran tan desgraciados que construían sobre los templos y edificios que ya existían de nuestros antepasados, destruyendo de esa forma su historia y patrimonio como siempre les encanta hacer. Vamos ahora con los incas. Los incas eran un pueblo muy trabajador, eran constructores de caminos como podemos ver aquí.
Como muchos de los pueblos más importantes de América, estos se dedicaban a la agricultura, trabajaban la plata, el oro y el cobre, además de ser alfareros y tejedores. El animal que utilizaban como transporte era la llama. Con esto nos podemos dar la idea de que los incas pudieron haber transmitido este conocimiento a los demás pueblos sin la necesidad de usar caballos. No digo que esté mal el que usaran caballos los terroristas, pero con esto sabemos que los antiguos americanos ya poseían transporte. Los incas hubieran podido transmitir ese conocimiento a los demás pueblos si no hubieran llegado los terroristas a destruir todo. Dato muy importante que quiero agregar es que los incas trataban bien a los pueblos conquistados, los cuales aprendían de los dioses de los pueblos vencidos y no destruían sus culturas, además de que los dejaban formar parte de su organización social, cosa que no hacían los terroristas cristianos católicos nunca, lo cual podemos ver en toda la historia. Cuando llegaban a una cultura diferente lo que hacían era esclavizar, matar y destruir. Aquí tengo un dato muy importante sacado de Wikipedia, y dice: Machu Picchu, considerada actualmente la construcción más representativa del imperio inca, está enclavada en las faldas de dos montañas, el Machu Picchu y el Huayna Picchu. Es una de las pocas construcciones que resistieron intactas el paso de la conquista española por la región. Estoy de acuerdo porque varios de los lugares propios de la cultura inca están en mal estado y esta es la que se ha conservado mejor, sobre todo gracias a que está en esas grandes montañas, pero difiero en una cosa: hay que decir las cosas como son, porque decir españoles suena como racista. No deberían decir la conquista española, el término correcto es la conquista cristiana católica, ese es el término correcto. Cuando hablamos del holocausto no decimos los alemanes, porque estás generalizando a todos los alemanes, decimos los nazis. Al igual que en esta conquista se debe decir la conquista cristiana católica terrorista o la conquista católica para hacerlo más corto, ya que no todos los alemanes fueron nazis, y que muchos españoles fueron víctimas también de la maldad cristiana católica. Además, no todos los españoles están a favor de dicha conquista, los que sí, son aquellos que apoyan la tortura y muerte, esos son los verdaderos cristianos. Machu Picchu fue construida en el siglo XIV, aún hoy en día es vista como una obra maestra de ingeniería. Ahí tienes tus casas de paja y barro. ¿Cómo es posible que una sociedad de casas de paja y barro, aún hasta el día de hoy, maravillen al mundo con sus construcciones y arte? Y sobre todo construida entre dos grandes montañas. Miren la sorprendente perfección de esos muros construidos por los incas, y sé que a los terroristas les molesta esto, pero este lugar está en la lista del patrimonio de la humanidad, y también está considerada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Este lugar cuenta con edificaciones que fueron de tipo religiosas y civiles, contaba también con terrazas de cultivo. Miren lo que hacían los incas constructores de casas de paja y barro, estas son lo que eran sus cultivos. Para ser una civilización de paja y barro estaban muy desarrollados en agricultura, ¿no? Este es otro monumento que lo usaban para cultivar, no perteneciente a Machu Picchu pero sí a la cultura inca. Y ya para terminar, te voy a decir una cosa, cristiano: si tú de verdad quieres ayudar a mejorar a una cultura, hazlo por medios pacíficos, como comerciando, promoviendo leyes, concienciar con pensamientos de convivencia basadas en la comprensión y empatía mutuas, no en torturas eternas, ni mucho menos aniquilando toda una población y arrasando su cultura, como han hecho los verdaderos cristianos a través del tiempo. Pero ninguno de los tips que te di, los pueden hacer ustedes los cristianos, ya que la religión cristiana en sí es una religión intolerante que no acepta otras formas de pensar. Si yo quiero ayudar a una civilización a mejorar, lo haría con leyes y mediante el intercambio de conocimientos, no con esclavitud ni ridiculeces que porque adoras a un dios distinto o no crees en un dios, eres mala persona y te pudrirás eternamente, ni tampoco torturando y quemando personas vivas en la hoguera. Ahora con lo último de tu frase cristiana, no hay mal que por bien no venga. O sea que si mañana una horda de cristianos obsesionados con el apocalipsis destruyen a la mitad del mundo y de su población, ¿quiere decir que eso nos traerá beneficios? ¿Qué mentalidad más cristiana terrorista? ¿El conflicto trae beneficios según tú? Entonces, si es así, ¿por qué no hacen la guerra todos los días? Respóndeme eso, cristiano, porque para mí no eres más que un cristiano avergonzado por su creencia en la maldad, o solo dices ser ateo para andar troleando. Solo los retrasados que te defienden son los que creen en ese cuento, pero yo no soy imbécil, cristiano.
En conclusión, América podría haberse desarrollado sin la necesidad de que la maldad nos conquistara, es decir, el cristianismo. La llegada del cristianismo a estas tierras trajo esclavitud y genocidio, por lo tanto fue un reemplazo, destrucción y esclavitud de culturas. Les explico por qué. Porque si los cristianos se hubieran dignado a comerciar y a ayudarnos a mejorar de forma pacífica, hubiéramos mejorado de verdad y ambas culturas se hubiesen enriquecido. Si hubieran venido con otra intención que no fuese convertir siervos para el Señor Jesucristo, sino más bien a mejorar las culturas de forma honesta, dejando de lado la parte religiosa, ahí sí los respetara, pero es demasiado pedirles a este tipo de gente. La ignorancia que tenemos hoy en día sobre nuestros orígenes y la cultura en América, se la debemos al cristianismo. Gracias Dios por engendrar a esa manada de imbéciles que nos envolvió en la total ignorancia. Recuerden, si quieren unirse al grupo en contra de la maldad cristiana y demás plagas, tienen a FCTO. Fuerzas contra el cristianismo y otros. Bueno mortales, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y comentar. Hasta el próximo episodio de Mundo de los No Muertos. Parte de la información de este vídeo ha sido información extraída del libro Historia de América, por el profesor Siso Martínez.